Para entender el arrebatamiento o el rapto, número uno, tenemos que, como iglesia, estar de acuerdo que creemos en este evento escatológico. Ahora, pero para entenderlo tenemos que partir de la doctrina principal de escatología, que es la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es una enseñanza que no se negocia ni se intercambia, es una de las enseñanzas más ortodoxas que existe. ¿A qué me refiero? Como iglesia, la iglesia de Cristo, existen doctrinas, o para no confundirte, enseñanzas que son el pilar de nuestra fe y que nos dan identidad como iglesia, no como comunidad, no como bautistas, no como pentecostales, no como metodistas, no como otro tipo de denominaciones, sino identidad como la iglesia de Cristo. Fuera de eso hay otras doctrinas que son de segunda, no hay segunda importancia, pero que pueden cambiar la opinión y seguimos siendo hermanos y seguimos siendo un cuerpo en Cristo. Pero la que no es intercambiable es la segunda venida de Cristo. Creer en la segunda venida de Cristo es una doctrina indispensable. Y número dos, la segunda venida de Cristo nos enseña cómo es la venida del Señor. Habla de que es una venida corporal de Cristo aquí en la tierra. O sea, la segunda venida de Cristo no es un sueño que alguien va a tener, que Cristo regresa, o de manera metafísica, o de manera, no sé, en visiones, o de manera metafórica. No, la segunda venida del Señor Jesucristo es Cristo corporalmente descendiendo del cielo y poniendo sus dos pies aquí en la tierra. O sea, no es nada de metafísica, no es metafórico, no son sueños, no son visiones, es real. Todo ojo lo verá y así sucederá, dice la palabra, amén. Ahora, esta enseñanza es importante porque es la esperanza a las dificultades y a las preocupaciones del día de hoy. O sea, en esta radica la importancia de la venida de Cristo, tener esperanza en ese momento que caminamos hasta que Él regrese. Ahora, te voy a pasar 3 citas bíblicas que hablan sobre este hecho, sobre esta enseñanza. Toda la Biblia está llena y habla de las profecías de la segunda venida del Señor, pero quiero ser puntual con 3, y es Hebreos 9:28. Dice la palabra de Dios: así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ¿qué? Hebreos habla claro del regreso de Cristo, y una de las características del regreso de nuestro Mesías es que no va a regresar ya para perdón de pecados, sino que Él va a venir con otro propósito, que ya no va a ser la redención ni el perdón de pecados, porque para la segunda venida de Cristo va a ser que ya ha sido confirmada y concluida la salvación. O sea, déjame leerte esto. La segunda venida de Cristo revela que el Padre ha quedado satisfecho por completo con el sacrificio del Hijo a favor de los creyentes. La segunda venida de Cristo es la señal de que el Padre ha quedado satisfecho con ese sacrificio eterno de Jesús. Entonces, Cristo ya no viene a sacrificio. Cristo ya no viene a entregar su cuerpo una vez más por sus pecados. Número 2, Mateo 24:29, dice la palabra de Dios: pero inmediatamente, ¿después de qué? De esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahora, ¿han leído Mateo 24:25? Mateo 24 y capítulo 25 es una enseñanza completamente extensa de Jesús mismo, que enseña al pueblo sobre su segunda venida. Y incluso en esa parte, léelo todo, te voy a invitar a que lo leas todo, pero incluso toma el hecho aparte de que uno será tomado y uno será dejado. Pero déjame decirte algo, oh sorpresa, esa porción de la Biblia no está hablando de arrebatamiento. Ahí no habla de arrebatamiento, habla de la segunda venida de Cristo. Y antes de que te brinque ahora, Roy, ¿de qué estás hablando? ¿Estás hablando de herejías? Aguanta tantito, confía en mí. Ahora,
de lo que sí podemos tomar de esta cita que acabamos de hablar es que número 1, antes de la segunda venida del Señor habrá señales cataclísmicas y serán terribles para las naciones. Habla de que caerán estrellas, que habrá muchas cosas horribles para las naciones y que esa venida, antes de esa venida, habrá precedido una tribulación, ¿ok? Número 3, también habla, que en el versículo 31, no sé si lo tenemos, pero bueno, si no, aquí lo tengo revuelto. El versículo 31 de esa cita habla de que los ángeles recogerán la cosecha, recogerán a los que han sido redimidos. Apocalipsis 19:11, está impactante esa cita, ¿verdad? O sea, si pudiéramos echar a volar la imaginación y darle como entender qué está pasando, no alcanza ni el mayor artista para representar esa escena. Pero ¿qué está hablando? En esa parte de Apocalipsis está sucediendo ya la segunda venida de Cristo. En Hebreos hay un adelanto de lo que puede ser, Mateo lo explica con más detalle, y en Apocalipsis está teniendo Juan en la isla de Patmos la visión de ese momento. Ahí sí es una visión, pero es como va a ser Jesús regresando a la tierra. ¿Qué conlleva esto? Ese glorioso regreso revelará a Cristo como Rey sobre todo. Recuerda que primero, no viene Cristo a funcionar como Cordero otra vez, como sacrificio. Viene ahora a revelarse como Rey de toda la existencia y de todo el cosmos. Está increíble. Número 2, Jesús volverá a la tierra con poder divino y para juzgar a los habitantes vivos de la tierra. Y lo 3, y lo que más me gusta a mí, es que el Mesías viene como juez y como guerrero. Viene para hacer guerra contra las naciones, la bestia y Satanás. Viene para juzgar a las naciones, a la bestia y Satanás. Qué increíble. Esa es la segunda venida del Señor Jesús. Puedo hablar más y llevarme solamente un mes entero de esto, que ya lo están haciendo, o quizá un año, porque el tema es extenso, pero no me da. Ahora, lo que sigue a partir de aquí es comenzar a entender qué creemos como iglesia, ¿ok? Y para entrar a ese punto, lo que te voy a compartir a continuación es con mucho amor y con mucha humildad. Yo le decía al pastor en la semana, pastor, puse mucho corazón en esta prédica, no porque sea un tema que a mí me encante mucho, o sea, no es un tema de mis favoritos de teología, hay otros, pero puse corazón en esta prédica y también puse, más que corazón, puse cabeza. ¿A qué me refiero? Yo quiero que tú estés tranquilo sin afán de que se malinterprete mi comentario como de algo de creído, no quiero que se entienda así. Las fuentes que te traigo, confía que son 100% académicas, revisadas y requirió un esfuerzo, no lo saqué de TikTok, no lo saqué de Instagram, no lo vi en YouTube, bueno, algunas cosas, predicaciones sí, pero no lo saqué de TikTok, te dura un minuto. Leí y volví a releer temas, volví a sacar libros y espero que te sea de bendición. Ahora, te estaba hablando que para entender ahora el concepto de la venida de Jesús, tenemos que entender algunos conceptos escatológicos, ¿ok? ¿Qué es la escatología? En el contexto de la doctrina cristiana, la escatología es el estudio de los últimos tiempos y de los sucesos asociados con el regreso de Jesús. Hablábamos de eso, incluidos la tribulación, la resurrección, los juicios, el reino. O sea, en pocas palabras, cada vez que hablamos de la segunda venida de Cristo, de los últimos tiempos finales, estamos haciendo escatología. Escatología es entender y estudiar qué dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. No qué dice el horóscopo, no qué dice las cartas, no qué dice el video de TikTok, qué dice la Biblia acerca de los tiempos finales. Para los judíos era algo de suprema importancia el estudio final de los tiempos y para nosotros también. Ahora, yo te decía, corresponde ahora que como iglesia entendamos cuál es nuestra postura escatológica, porque sí, iglesia, aunque suene como que no solamente la Biblia, sí solo la Biblia es lo más importante, pero tenemos una línea de interpretación, porque yo te decía que hay doctrinas distintas que no son satánicas ni nada, solamente son otros puntos de vista de cómo interpretan la Biblia, y nosotros tenemos una línea de interpretación particular acerca de la segunda venida de Cristo y acerca del rapto. Entonces, para esto, y aquí empieza mi trabalenguas,
tenemos que entender que nosotros tenemos una línea teológica o una línea de interpretación premilenialista futurista. ¿Qué? ¿De qué rayo estás hablando, Roger? ¿Alguien ha escuchado este término? ¿No? Bueno, los pastores, ¿verdad? Sí. ¿Alguien más ha escuchado este término? Premilenialismo futurista. Lo voy a definir palabra por palabra. Premilenialismo, ¿qué es? ¿Qué significa, Roger? Te volviste loco, ya estás hablando cosas que no son bíblicas. Ahora, el premilenialismo es la razón por la que se domina, es porque Jesús regresa antes del milenio. O sea, nuestra interpretación es premilenial. ¿Qué significa esto? Que nosotros creemos como iglesia que Jesús va a regresar antes del milenio. Roger, los pastores han estado hablando estas semanas que el regreso de Cristo, hablaron de las vírgenes que no sabían que el tiempo y la hora, eso se llama la enseñanza de la inminencia, que ahorita la vamos a tocar. Pero sí, claro, estoy de acuerdo, la Biblia dice eso. No estoy hablando de la fecha, 25 de octubre de 2032, no. Estoy hablando que la revelación bíblica no establece la hora, ni la fecha, ni el día, ni nada, pero sí establece el orden que conforme van a suceder los sucesos finales. Y uno de ellos es primeramente la venida de Jesús y número 2, el milenio. Ahora, espera, nosotros creemos que Jesús viene antes del milenio. ¿Qué es el milenio? Si tú sigues leyendo Apocalipsis 19, que es la cita que leímos anteriormente, síguela leyendo, léelo todo en casa, tarea, ¿ok? Vas a encontrar que después de que Jesús despedaza a todas las naciones que vienen a pelear contra él, Jesús establece un reino terrenal de 1000 años, ¿ok? Esos 1000 años es un gobierno literal de Cristo aquí en la tierra, en donde Él se establece como gobernante absoluto. Creemos que Él va a estar gobernando desde Jerusalén. Creemos que todas las naciones de la tierra vendrán a adorar a Israel, será el centro de adoración principal. Creemos que en ese tiempo de 1000 años, el tiempo de vida de las personas será aún mayor, pero creemos que eso es el milenio. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué es importante entenderlo? Porque yo te decía que hay otras personas, también cristianos, como nosotros, que los amamos, que no creemos de esta manera. Creen que el milenio está sucediendo actualmente, o creen que el milenio está pasando actualmente, y cosa que no es así. Para bollo. Entonces, premilenista es que Cristo viene antes de ¿qué? Del milenio. ¿Qué es el milenio? El gobierno real de Cristo en la tierra durante 1000 años. Número 2, el término futurista. ¿Qué significa eso? Suena bien raro, ¿verdad? Pero créeme, confía en mí. Ok, reconoce que las escrituras presentan un cumplimiento futuro de la 70ª semana de Daniel. Déjame explicar. ¿Qué significa esto? Hay dos corrientes premileniales. Número 1, la futurista que nosotros creemos, que ahorita la voy a explicar. Y número 2, el premilenialismo histórico, que también creen que Cristo viene antes del milenio, pero cosas como la tribulación, el milenio incluso, las bodas del Cordero ya están sucediendo. ¿Y eso es verdad? Creemos que no. Nuestra postura y nuestra idea, nuestra idea no, lo que nosotros nos aferramos a creer es que el premilenio futurista es Cristo antes del milenio, pero las cosas como la tribulación, la segunda venida, el milenio, las bodas, el juicio del gran trono blanco y el estado eterno aún no han sucedido, y estamos esperándolas que sean reveladas. Esa es nuestra postura como iglesia. Eso creemos. Eso es importante porque te da identidad. Ahora, todavía queda mucho por cumplirse. El reinado milenial, Israel como nación tiene que ser salvada. Las naciones deben de servir a Dios, y una cosa muy importante que voy a tomar más adelante es que tiene que haber un reino triunfante de Jesús y el Mesías. ¿Hasta aquí voy bien? ¿Los estoy confundiendo? Espero que no. Voy a tomar aire para seguir hablando. Bien. Puntos a considerar que son muy importantes sobre esta postura. Número 1, y no me voy a tardar tanto, es esta postura de premilenialismo. Mantiene la distinción bíblica entre Israel y la iglesia, y se entiende que la Biblia no las confunde.
Ahora, la Biblia, esta postura también rechaza todo tipo de teología ay, se me fue la palabra, del reemplazo, perdón. Toda idea del reemplazo. ¿A qué me refiero? Que hay muchas interpretaciones que dicen que la iglesia ha venido a ser reemplazo de Israel. Que el Israel como pueblo de Dios, como etnia, como ciudad escogida de Dios, ya no existe y que ahora es la iglesia. Cosa que nosotros no compartimos. Y por último, creemos que Dios ha diseñado promesas en particular, tanto para el pueblo de Israel como para la iglesia de Cristo. Y esas promesas aún están por cumplirse. Tenemos programas distintos, tanto la iglesia como Israel. ¿Somos completamente opuestos, rivales? No, pero cumplimos misiones y programas distintos aquí en la tierra y estamos esperando que sean cumplidas cada una para nosotros. Muchas personas creen, que vuelvo a decir, que nosotros ya hemos tomado el lugar de Israel y que todas las profecías y las bendiciones abrámicas, que es cierto, todas las bendiciones patrísticas que habla el Antiguo Testamento son únicamente para la iglesia y que no se van a cumplir en un sentido literal. No, nosotros creemos que esas promesas abrámicas y patrísticas se van a cumplir en un sentido literal en cuestión de tierra y bendición. Entonces, eso es importante. Ahora sí, con todo este chorote que te acabo de aventar, vamos a entrar al concepto de rapto y arrebatamiento. Ahorita vas a ver por qué es importante que hablara todo esto. Número uno, lo más importante de entender el rapto es saber en dónde está bíblicamente sustentada esta enseñanza, esta doctrina o este misterio, como lo llama el apóstol Pablo. Y yo aquí le voy a hacer de profe. ¿Alguien sabe en dónde está sustentada bíblicamente la doctrina del rapto, del arrebatamiento? Aparte de los pastores. Sí, allá iba. Mateo 24 y 25 no habla del rapto. Mateo 24 y 25 habla de que uno será dejado y uno será tomado. Parece que habla del rapto, ¿cierto? Porque el rapto, ahorita lo voy a explicar, es tomar y ser alzado a los cielos en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero no habla de eso. ¿Por qué? Porque eso está hablando de la segunda venida de Jesús primeramente, que entendemos que es dos modalidades distintas, pero entendemos que también eso está hablando directamente a la nación y al pueblo judío. Eso es para el pueblo judío, pero para nosotros el evento escatológico que va dirigido a nosotros sí es la segunda venida, pero también es el rapto. Y ahí no está hablando del rapto. No te voy a confundir más. La cita bíblica, que respalda esto es la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 7, verso 16. ¿Ok? Vamos a leer rápido esos términos. El término rapto procede del latín raptura, que las Biblias en latín traducen de la palabra griego harpazo. Hay Biblias en latín que fueron en su momento el Textus Receptus. Cuando se tradujo la Biblia, lo primero que recibimos fue Biblias en latín, y esa palabra es como la que menos fundamento tiene. Ahora, en el griego significa quitar de forma repentina o arrebatar, es la más cercana que tenemos como tal como significado. La siguiente y última, o creo que hay otra más. El tercer uso se centra en ser agarrado y llevado al cielo, como se hace visible en la experiencia de Pablo. Y por último, creo que hay otra. También, y es el que nos interesa a nosotros, describe el tomar a la iglesia de la tierra al cielo como primera parte de la segunda venida de Jesús. ¿Ok? Ahora, Roger, ¿de qué estás hablando? La segunda venida de Jesús no solamente es una vez y ya. Estás hablando entonces que va a haber 3 venidas de Jesús. O sea, Jesús ya vino para morir por nuestro pecado, viene en el rapto y luego viene otra segunda vez, son 3. No forzosamente, no estoy diciendo eso, lo voy a explicar ahorita. Pero sí entendemos que la segunda venida de Jesús funciona en 2 fases: el rapto y su segunda venida. Lo voy a explicar ahorita. Ya voy a la Biblia, porque si no me voy por las ramas y no llego a ningún lado. Primera de Tesalonicenses, capítulo 7, verso 16. ¿Lo pueden leer, por favor? 16 y 17. Fuerte como coro de ángeles de iglesia.
Entonces, la palabra clave es, aquí está, arrebatados. Ahí se pone la palabra arrebatados como tal, literal. Ahí la encontramos esa palabra. Raptus, harpazo más bien dicho, la palabra es correcta. Ahora, seremos arrebatados juntamente, ¿en dónde? En las nubes, y encontrarnos con el Señor, ¿dónde? En el aire. Ahora, la segunda venida, ¿qué es? O sea, ¿qué implica la segunda venida de Cristo? Exactamente. Ahora, vuelvo a repetir, la segunda venida de Cristo es Cristo descendiendo a la tierra, corporalmente aquí en la tierra. El rapto es nosotros llevados al cielo y encontrarnos con Cristo en las nubes. Entendemos que eso es el rapto y entendemos que ¿qué sucede en el rapto? Primeramente, hay una resurrección de los muertos. Hay una resurrección de los muertos y ahí ocurre esa resurrección. Que contextualmente hablando, ¿qué estaba ocurriendo en la iglesia de Tesalónica? Había una preocupación por la gente de esa iglesia con respecto a la gente, a los seres queridos que habían muerto. Y Pablo se enteró de eso. Pablo se enteró que estaban en agonía o preocupados porque pensaban, ¿qué va a pasar con esas personas que amamos, que murieron creyendo en el Señor, pero aún no ha venido Cristo? ¿Qué va a suceder con ellos? Y Pablo tiene que dar una enseñanza, no teológica, porque no existía ese concepto, sino completamente aplicable a sus vidas, es decir, calmados. Van a resucitar en el día en que Cristo venga sobre las nubes y seamos arrebatados con Él. Y da una esperanza más. Esperen, no solamente los muertos, sino también los que quedamos vivos seremos transformados. Ahorita voy a entrar en el punto de la transformación que se está refiriendo el apóstol Pablo. Hay otra cita bíblica que podemos usar para respaldar el rapto y es la más fuerte, es Tesalonicenses, pero otra es que la podemos utilizar también, es Juan 14:1. Anótala. Dice, no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré, ¿dónde? A donde yo voy, para que de donde yo esté, allí estén ustedes también. Ahí la palabra de Dios, Cristo habla a sus discípulos y le está diciendo, yo vendré y los que... No hay ningún indicio de que Cristo regresaría en gloria y en plenitud ahí, que pisaría la tierra y que vendría con todos sus santos. Habla de que Él vendría y que nos tomaría. Ahora, ¿qué más puedo decir de esto? Lo voy a leer. El pasaje no sugiere que Cristo regresará a la tierra con sus santos para establecer su reino, sino que tomará a los creyentes de la tierra para llevarlos a vivir al cielo. Y tercera cita y última que nosotros entendemos que sustenta esta enseñanza es primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 51 al 52. También te animo a que te leas todo capítulo 15 de Corintios. Es una masterclass de Pablo acerca de la resurrección de los muertos y no me da tiempo de exponerla toda, pero sí voy a la parte que me interesa o que nos interesa, que es el versículo 51, que dice, así que les digo un misterio. ¿Les digo un qué? No todos dormiremos. ¿Qué se refiere a eso? Que no todos van a ¿qué? A morir. Pero todos seremos ¿qué? En un momento, en un abrir y cerrar, inminencia. Eso es inminencia. No sabemos en qué momento y es rápido. A la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Vamos por partes. Aquí hay varias cosas para poder hablar acerca del rapto y qué está sucediendo. Número 1, Pablo lo define como misterio. Ahora, más bien dicho, los que entendemos esta enseñanza y creemos en esta enseñanza, creemos que la palabra misterio se está refiriendo al rapto. Ahora, no se malinterprete misterio como ocultismo y algo secreto y tinieblas y oscuridad, sino que era algo que había sido guardado desde el Antiguo Testamento y revelado en el Nuevo Testamento. Tienes que entender algo. Creo que la última vez que prediqué te hablé de la revelación progresiva. La revelación progresiva es que
la revelación de Dios en la Biblia no fue completamente soltada en su momento, sino que ha sido revelada poco a poco hasta el nuevo pacto y la venida de Cristo y su resurrección. Y es que ya tenemos completa el panorama completo de la revelación de Dios en las Escrituras. Dicho eso, el arrebatamiento, dicen algunos, que no se sustenta en el Antiguo Testamento, pero que ha sido algo que guardó Dios para mostrárselo únicamente a la iglesia y que se lo mostró únicamente a Pablo. Es algo que creemos, bueno, es algo que se entiende. Ahora, en este caso, el arrebatamiento de la iglesia fue un misterio que nunca fue revelado en el Antiguo Testamento. Se mencionó por primera vez en estas 3 citas y se explica con detalles en la carta de Tesalonicenses. El arrebatamiento, entonces, es un misterio y es una doctrina que relativamente es nueva. Y aquí me voy a parar a explicar qué estoy hablando y a tomar aire. Primero que nada, solamente estas 3 citas están sustentando la doctrina del arrebatamiento o la doctrina del rapto. Realmente son pocas, primeramente. Entonces, cuando yo te decía, vamos a aprender sobre el rapto, es aprender a creer en el rapto y aprender lo que conlleva creer en el rapto. Lo que conlleva creer en el rapto es a saber que la evidencia bíblica es poca. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la segunda venida de Jesús habla desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y hay un chorro de información, mucho respaldo, mucho, o sea, no acabaríamos de citar la cantidad de citas bíblicas que habla sobre la segunda venida de Cristo. Pero el rapto solamente entendemos que toda la doctrina la fundamentan o la sostienen estas 3 citas bíblicas que te di. Un principio de interpretación para saber qué dice la Biblia o no, número 1 es la cantidad de evidencia bíblica. Para ponernos de acuerdo en qué creer, tiene que haber una cantidad de citas bíblicas que respalden cierta postura, ¿no? Entre mayor cantidad de citas bíblicas y evidencia bíblica, creemos y entendemos que esa postura tiene mayor veracidad. Ahora, por el contrario, no. Entonces, ¿qué pasa con el rapto que tiene poquita? Bueno, el otro lado de la moneda, sugerimos entonces que es importante la cantidad de evidencia bíblica, pero si la cita bíblica o la evidencia es poca, pero hay claridad en la enseñanza, o sea, si es clara la enseñanza de la Biblia, es más que suficiente para tomar la postura de que es verdad. Y creemos entonces que en estas 3 citas bíblicas es clara la enseñanza acerca del rapto. Suceden 2 cosas. Número 1, posturas que a lo mejor podemos rechazar es que hay poca evidencia bíblica, la hacemos por un lado, o por el otro es que tampoco son claras al respecto con cierto tema. ¿Qué sucede entonces en el arrebatamiento? Número 1, los cuerpos serán glorificados y serán imperecederos. ¿Te acuerdas que te hablaba de que vamos a resucitar ahí? Ok, ¿qué significa esto? Que en el momento del rapto, los que han muerto en Cristo van a heredar un cuerpo incorruptible. ¿Qué significa esto? Un cuerpo de la naturaleza de Cristo. Corintios sigue hablando acerca de la resurrección de Cristo y las primicias. Y habla de que Cristo es el primer, no quiero llamar espécimen, o el primer ser de esta nueva raza que contienen este nuevo cuerpo glorificado. Estos conceptos son no bíblicos, son teológicos estudiados. Es una nueva creación en nuestro cuerpo. Cristo, su cuerpo glorificado, es el primero de lo que nosotros vamos a heredar en la resurrección. ¿Qué es esto? Un cuerpo que no es afectado ni avergonzado por el pecado. Ahora, lo pongo más en práctico. Yo soy una persona que peleo con mi carne y digo, Señor, ¿hasta cuándo voy a dejar de pecar? ¿Hasta cuándo voy a dejar de ser grosero? ¿Hasta cuándo voy a dejar de maldecir? ¿Hasta cuándo voy a dejar de ser rebelde, de ser desobediente, de ser mentiroso? ¿Hasta cuándo, Dios, voy a ser tentado por la lascivia, por el pecado sexual? ¿Hasta cuándo voy a estar ahí en ese estira y afloja? Y no tiene nada que ver, y peleamos con eso todo el tiempo, pero entender que vamos a ser transformados nos trae paz. Porque entendemos que nuestro cuerpo es imperfecto y que nunca vamos a llegar a la perfección hasta que suceda el arrebatamiento y seamos resucitados con Cristo.
Ahora, no estoy abriendo un espacio para que le demos vuelo a la hilacha. Estoy hablando para aquellos que están en lucha con el pecado. Estoy hablando para aquellos que están en incomodidad con el pecado, no para aquellos que están cómodos con el pecado. La doctrina del arrebatamiento es para aquellos que mantenemos lucha constante con aquello que desagrada a Dios. Dios nos está diciendo, espera, vendrá un cuerpo en el cual el pecado no tendrá poder sobre ti ni sobre tus generaciones. Eso es entender el arrebatamiento. Nuestros cuerpos futuros no estarán manchados por la vergüenza del pecado. ¿Cuántas personas tenemos un historial, una mancha? Aunque Cristo ha renovado todo, no estoy contradiciendo esa enseñanza, pero habemos personas que traemos vergüenza por el pecado y en la resurrección todo eso va a desaparecer. Y por último, y esto ya es un poquito más técnico, la mención de cuerpos espirituales no significan inmateriales o fantasmagóricos. Son espirituales porque su fuente es Dios por medio de la resurrección y la glorificación. El cuerpo que vamos a recibir, tanto los muertos como los que seremos alzados a los cielos, no va a ser un cuerpo de fantasma, ni así espectral, ni que atravesemos. ¿Recuerdas cómo resucitó Cristo aquí en la tierra? Que estuvo 40 días todavía con los discípulos después de que resucitó. ¿Qué le dijo a Tomás? Toca, ¿no? Porque era material. ¿Y qué más le dijo? Échenme la papirina, quiero comer. Porque era un cuerpo real, pero era un cuerpo glorioso que no viene de la tierra, sino que viene del cielo. Y ese cuerpo también es para ti y para mí en el tiempo perfecto de la venida de Cristo, que seamos encontrados con Él en el cielo, iglesia. Eso esperamos y eso nos trae esperanza, eso nos trae perspectiva, eso nos trae deseos de seguir caminando en el Señor. Entro al tercer punto y final de esta enseñanza. Ya entendimos la venida de Cristo, entendimos una pincelada de los conceptos de arrebatamiento, las citas bíblicas, qué sucede en ese arrebatamiento, en ese rapto. Y ahora toca entender en qué momento sucede ese rapto. ¿Ok? Roger, pero otra vez vuelvo lo mismo, estás hablando herejías. Si entiende, la parábola que hemos hablado anteriormente habla de que nadie sabe el día ni la hora. Es cierto, igual lo mismo. No se trata de eso. Se trata de en qué momento de todos los eventos escatológicos va a suceder. Primero entendemos que somos premileniales, que Cristo, o sea, el regreso de Cristo como juez y guerrero descendiendo a la tierra va a suceder antes de ¿qué? Del milenio, después viene el milenio. Pero antes de la venida de Cristo va a suceder un evento terrible, horroroso, que la conocemos como la semana 70 de Daniel, que es ¿qué, iglesia? ¿Cuál? La gran tribulación. Sí, así es. Ahora, te estoy haciendo un resumen, entendemos que somos futuristas porque entendemos que ni la gran tribulación, ni el milenio, ni nada está sucediendo. Vuelvo a repetir las funciones y el orden. Ya no pude encontrar, iba a tener un esquema, pero no me gustó ninguno. Pero entonces, venida de Cristo antes del milenio. Venida de Cristo después de la gran tribulación o de la semana 70 de Daniel. Ahora, ¿en dónde está posicionado el arrebatamiento? Nosotros creemos que el arrebatamiento es pretribulacional. Es decir, que va a funcionar o va a ser mostrado o va a ser revelado o vamos a vivirlo un momento antes del inicio de la semana 70 de Daniel, es decir, del periodo de la gran tribulación. Así creemos. Te voy a dar por qué creemos eso. No, ya no me quiero tardar en por qué no sería posible, ya lo dejamos después para ese tipo de cosas, pero la evidencia una de las primeras evidencias que tenemos el por qué es así, es porque mismo Jesús lo dice, ¿ok? Jesús mismo habla acerca de que Él nos guardará de la hora venidera, y eso lo encuentro en Apocalipsis 3:10, vamos. Porque
le está hablando a la iglesia, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Es decir, número uno, el arrebatamiento es una recompensa a la iglesia por permanecer fiel a las tribulaciones de este mundo. Tiene sentido ahora, no es un concepto super fumado y raro y trabalenguas. Es una recompensa de Jesús para su iglesia fiel, que se ha guardado, que ha dicho: has permanecido fiel, has sido constante, has perseverado. Es un regalo, es una dádiva de Jesús, que dicen los que saben que es un misterio, pero que es realidad. Ahora, el arrebatamiento antes de la tribulación funciona como una misión de rescate por la cual Jesús libera a su iglesia de la ira de la tribulación. Es una misión de rescate. Eso está increíble. Eso está pasado porque Jesús viene a rescatar a su iglesia. Segunda prueba, porque la cual creemos que viene antes del arrebatamiento, y tiene que ver con el propósito de la gran tribulación. Y aquí voy a echar otro choro. ¿Te acuerdas de la postura premilenial que hablamos? La postura premilenial futurista, que para entender esa postura entiende que hay dos entidades gloriosas, que es Israel y la iglesia, y que ambas tienen programas distintos, que ambas cumplen promesas distintas, que se pueden intercambiar las promesas, pero al final de cuentas tienen propósitos distintos, y que las promesas de Israel aún están por cumplirse, porque Israel necesita tomar liderazgo en esta tierra y ser líder de las naciones. Israel necesita también ser restaurado y salvado, y la iglesia necesita ser arrebatada por gracia. Entonces, son dos programas distintos que no se mezclan, pero que tampoco son completamente opuestos. Entendiendo esto, ¿tengo tiempo? No tengo tiempo. No me voy a ir más por las ramas. Entendiendo esto, creemos entonces que la tribulación está diseñada no para la iglesia, sino para Israel. ¿Por qué? Porque la tribulación, la semana 70 de Daniel, es el momento en el cual Dios va primeramente a purgar a la nación de Israel y la va a traer una vez más de regreso para perdón de sus pecados. Ahora, para nosotros no aplica eso. ¿Por qué? Porque sería como castigar al niño bueno por el niño malo. Nosotros nos dice: hey, como has sido fiel, iglesia, como has creído en la palabra de revelación, como has mantenido mi palabra, yo te voy a liberar de ese tiempo de destrucción y ese tiempo horrible, pero para Israel es necesario. Te invito a que leas Daniel, todo Daniel, porque todo hay que leerlo. Jeremías 37 también habla de eso. Tercer punto o tercer prueba por la cual creemos que es antes de la tribulación, el arrebatamiento, es porque tenemos que entender, número uno, dónde está sucediendo la tribulación. Y te voy a dejar de tarea que leas Apocalipsis capítulo 6 al capítulo 18. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. No sé cuántos son. Son un montón de capítulos, me distraje. 12, son un montón. Durante todos esos capítulos están narrando los 7 años de la tribulación de la semana 70 de Daniel. Son horribles, o sea, pero hay que conocerlos. Habla de que el agua se va a acabar, bueno, no, que van a caer las estrellas, va a haber muerte, las naciones dicen que se van a querer esconder debajo de la tierra, decir, aplástanos las montañas, de lo terrorífico que va a ser esa etapa. Pero ¿qué crees? En ese tiempo, desde el capítulo 6 al capítulo 18, no hay evidencia ni se encuentra a la iglesia. ¿A qué me refiero? Esos capítulos del 6 al 18 no mencionan a la iglesia, no nos mencionan a nosotros. La palabra griega que se utiliza para iglesia es eclesía, y esa palabra griega que es en el original no aparece en esos capítulos. Ahora, donde sí aparece es en los primeros capítulos de Apocalipsis, cuando Juan está recibiendo la revelación. El ángel le dice: habla a la iglesia, habla a la eclesía. Entonces, resulta extraño o raro pensar que de repente la iglesia es mencionada en los primeros capítulos de Apocalipsis y después desaparece.
no se encuentran. Resulta raro, ¿por qué? Porque Dios se molestó, bueno, ¿por qué la revelación se molestó en darle indicaciones a Juan en los primeros? Y en los momentos más complicados, como la gran tribulación, que iban a ser momentos difíciles, no hay ninguna indicación específica para la iglesia, porque entendemos que la iglesia no va a pasar por ese tiempo de arrebatamiento. Y por último, me gustaría hacer unos contrastes entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Ahora, vuelvo a decir lo mismo. Roger, ¿está diciendo entonces que son dos eventos distintos, el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo? ¿Qué creen ustedes? Yo voy a decir que definan los pastores. Yo creo que sí y que no. Okay, ¿a qué me refiero? Yo creo que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo es un solo acontecimiento mostrado, revelado en dos fases. La primera fase es el arrebatamiento y la segunda fase, ahí está, es la venida de Cristo. Ahora, déjame explicarte contrastes de esta. Voy. En el rapto, Jesús descenderá del cielo para arrancar o arrebatar a su iglesia en el aire para que esté con él en el cielo durante los 7 años de la tribulación. El propósito de su venida es una misión de rescate para evitar que la iglesia experimente la ira divina de este periodo. En el regreso de Cristo o en la segunda venida, el acontecimiento final de la segunda venida de Cristo, Cristo viene a la tierra a morar ¿y a qué? Exactamente. Es el regreso personal y corporal de Jesús a la tierra para establecer su reino en la tierra. En la primera, Cristo viene por nosotros, desaparecemos por un rato. En la siguiente fase, Cristo viene y gobierna. Segundo contraste, en el arrebatamiento, Cristo reúne a los suyos. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. En la segunda venida, los ángeles hacen la cosecha, pero ahí es una cosecha del trigo y la cizaña, que son conceptos distintos. Y por último, en el arrebatamiento, Cristo viene ¿a qué? En el arrebatamiento, ¿Cristo viene aquí, iglesia? Cristo viene a recompensar. Y en la segunda venida de Cristo, Cristo viene ¿a qué? A gobernar y a hacer guerra contra las naciones y a gobernar prácticamente. ¿Sí? ¿Se queda más o menos un panorama claro? Ahora, no es una doctrina para debates teológicos esto, porque trae esperanza. Yo quiero que tú vayas a dato, publiques en Instagram, hagas un TikTok de esto y para que... No. Es una doctrina que nos enseña a tener esperanza, a querer vivir más en santidad, pero también el rapto desafía la idea simplista de que todo el mundo se dirija a un final genérico. O sea, el rapto nos enseña que no todo, que el final genérico para todos no es, sino que nosotros tenemos un final especial y que su plan divino es únicamente por gracia de Él para nuestras vidas. Primera de Juan capítulo 3, 2 dice: queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga, pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es, y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Anhelamos tu venida, Señor Jesús. Vamos a orar. Gracias, Padre, por la oportunidad que me das de enseñar, Señor. Te pido que haya profundidad en nuestro corazón, Señor, con esa palabra. No permitas que traiga miedo, Señor. No permitas que traiga temor tu segunda venida, Señor, tu arrebatamiento. Queremos que traiga esperanza y anhelo, Señor. La iglesia dice: ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. El Espíritu y la novia dice: ven, Señor Jesús. Queremos ser encontrados contigo en el cielo, Jesús. Y anhelamos esa glorificación de nuestros cuerpos, Señor, en el cual habrá un día, Jesús, en que la enfermedad no tendrá poder. Habrá un día en que la muerte no tiene poder. Habrá un día en que la enfermedad, Señor, el pecado no tiene influencia sobre nosotros. Ese día lo deseamos, Cristo Jesús. Ven, Señor Jesús, no tardes, Señor Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso a Jesús.